¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a su programa Compartiendo la Palabra. Yo soy Sandra Espinosa de la Parroquia San Patricio en Merced. Mandamos un saludo al Padre José Luis Rico de Parlier, que en este momento no puede aún estar con nosotros. Y le damos la bienvenida a usted y también a esta persona que nos acompaña, Jim Grant. ¿Cómo está, Jim? Bien, gracias, Sandra. Por la quinta vez ya estoy aquí con ustedes. Un placer para mí. Lo bueno para mí es que las lecturas que estamos usando me convienen mucho. Es que realmente mi trabajo es enseñar a la diócesis la enseñanza de la justicia social. Y estas lecturas son riquísimas en este sentido, como siempre. No solamente durante estas semanas está siempre el mensaje de la justicia social, pero menos mal que en este momento puedo compartirlo con ustedes. Gracias, Sandra. No, pues al contrario. Hermanos, en este día, antes de pasar a las lecturas, quisiera mandar un saludo a la prisión estatal de hombres en Chowchila, que por ahí a veces, como su servidora va cada semana, seguido me dicen las personas, vimos el programa de Compartiendo la Palabra y vimos al Padre José Luis Rico, y estoy segura que pronto van a decir, vimos a Jim Grant en el programa, ya que hace unas semanas o un mes por ahí, Jim estuvo presente en uno de los retiros espirituales que hacemos ahí dentro de la prisión, y pues ya muchos de los internos muy contentos, Jim, porque fue un representante de la diócesis de Fresno a hablar sobre la gracia, y yo sé que muy pronto me van a decir, vimos a Jim en el programa de Compartiendo la Palabra. Es una gracia que esta emisora está todavía haciendo ministerio, y más grande todavía, está como más fuerte, más poderosa, y también el mensaje más claro. Gracias por esta posibilidad de estar con ustedes en la prisión, también como ayudando a los capellanes algunas veces y hablando contigo, Sandra. Gracias. Gracias a usted por el buen momento que pasamos en este momento espiritual. Hermanos, pues estamos aquí ya. La semana pasada hablábamos sobre la situación que están pasando ahorita los niños que están en la frontera, y pues seguimos invitándolos, ¿verdad? A hacer algo. Nuestro obispo de aquí de la diócesis de Fresno, Armando Ochoa, ha escrito una carta para invitarnos a nosotros como comunidad, para recordarnos cuáles deben de ser nuestras prioridades ante la injusticia. Y voy a leer un poquito aquí, tratando de traducir la carta que nuestro obispo nos ha enviado a todos los feligreses, a todo aquel que quiera escuchar el llamado de Dios. Y dice así, voy a leer un poquito del segundo párrafo, ya que en el programa pasado leí un poco sobre el primer párrafo de esta carta, y ahora me voy a enfocar un poco en el segundo. Dice así: podemos escuchar el llanto o el grito de los pequeños, y nos mantenemos firmes en la defensa y en el denunciar de parte de ellos las injusticias a los derechos humanos. Tenemos que protegerlos. Son hijos de Dios y preciosos regalos, y nuestro mayor valor que tenemos ahorita, nuestros niños, ¿verdad? Eso es en lo que nos estamos enfocando ahorita, que es la problemática que existe en este momento aquí en el día de hoy. Los niños y sus padres migrantes nunca deben de ser objeto de uso de ninguna agencia, organización o sistema gubernamental. Tenemos que saber, queridos hermanos, que no podemos manipularlos, ni podemos usarlos, ni traicionarlos, no podemos decepcionar el sentido, el alma de la democracia. Estos son seres humanos que en este momento están siendo privados de sus derechos humanos más primordiales. Entonces, no son basura. Tenemos que saber que no son basura para tirarlos cuando ya no los necesitamos, ni para descartarlos cuando ya no convienen a las leyes políticas. Tenemos que ser conscientes, hermanos, y tenemos que recordarnos una y otra vez de esta triste y brutal realidad. ¿Qué nos dice, Jim? Bueno, tú has dicho todo allí. Este asunto de la cultura del descarte es algo que el Papa por 5 años
está usando esto como su mensaje principal. Y cuando se habla del aborto, cuando se habla del pena de muerte, cuando él habla de que los que no tienen hogar, que son como basura en la calle, que la gente no se da cuenta de los que están enfermos, los que necesitan más ayuda que los otros. Es una cultura que no se cuida. Y también el ambiente dice, no estamos cuidando bien nuestra madre, esta casa común. Y así el obispo nuestro está como usando el mismo tema para decir, estos niños, estas familias sufridas que están pasando por un país entero, México, pero que no son mexicanos. Lo interesante es que hay que darse cuenta, estos no son los inmigrantes de normal, que son de México. No, son estos que están escapando de Guatemala, de Honduras y de Salvador, porque allí en estos 3 países hay tantas pandillas, hay tanta corrupción, que no pueden seguir viviendo allá. Así, la cultura de descarte piensa, pero no son nuestros, no son importantes, no son como nosotros. No, somos hermanos todos, somos una sola familia. Y esta carta del obispo nos enseña, hay que darnos cuenta de la comunidad que somos. Claro, y somos una comunidad de inmigrantes, todos, sea del país que usted sea, todos somos emigrantes en esta tierra, porque este planeta Tierra no es nuestro destino, estamos de pasada, somos emigrantes, entonces tenemos que recordar que todos hemos vivido los desafíos del emigrar, ¿no? Del ir peregrinando, entonces es una invitación para que no olvide hacer su oración por las leyes, que haya leyes más justas, que nosotros como iglesia, el Señor nos dé la luz de saber qué más podemos hacer aparte de orar. También hay que hacer algo, queridos hermanos. Y vamos a comenzar con la primera lectura que nos habla sobre los pastores. Llámese sacerdote, llámese el presidente, que también el presidente puede ser como un pastor de su país, llámese líderes de comunidades, de parroquias, llámese padres de familia, que somos llamados a ser pastores. Vamos a leer la primera lectura, que es tomada en esta ocasión del libro del profeta Jeremías, y comienza así. ¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente. Y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Jim, me llama la atención cómo empieza esta lectura, como con una advertencia. ¡Ay de aquellos, los pastores, que dispersan
y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor, de mi rebaño. Las ovejas del Señor son lo más preciado que Él tiene, ¿no? Que somos todos nosotros. Podemos hablar en distintos ámbitos, pero quiero hacer énfasis en eso, que aquí en esta lectura se nos advierte, se nos da una advertencia, warning, ay de aquellos, porque nos van a pedir cuentas, le van a pedir cuentas al presidente, le van a pedir cuentas a usted como padre de familia, a nosotros que estamos hoy aquí, nos van a pedir cuentas de lo que se nos ha encargado. Jim. Bueno, hablando de los pastores, no se puede dejar al lado los obispos. Claro. Y voy a hablar de una cosa que quizás ustedes ya saben, o quizás es una noticia triste que escuchar, pero también muy importante. El Papa nuestro Francisco está enfrentando muchos problemas en la Iglesia sobre el abuso de los niños en muchos países. Y una cosa importante para él es resolver el asunto en Chile. Y lo que ha pasado en este país, él fue hace meses a visitar y él dio un mensaje, pero al volver a Roma se enteró de otros detalles y se cambió su mente, mandó una carta a los obispos y después de su carta y su mandar a 2 cardenales a visitar este país, él recibió las cartas de resignación de todos los obispos de Chile. De renuncia. De renuncia. De todos los obispos. Sí. Y lo que él hizo con eso es que son 4 que él ha aceptado y está enseñando por este acto la importancia y la prioridad de cuidar del rebaño de los niños. La semana pasada hablábamos de los niños, de la importancia de cuidar, pero el Papa está en este momento sabiendo que uno que él creía que fue bueno, que no fue bueno, y así aceptó su renuncia y ya él tiene que cambiar en las diócesis de Chile algunas. Otros obispos buenos, como la lectura dice, voy a sacar lo malo, voy a poner lo bueno. Así es. Hermanos, es momento de orar, de levantarnos. Esta es una situación que nos compete a todos, que nos debe de interesar a todos. Tenemos que orar por los obispos, por el Papa, por los sacerdotes. Ellos son los encargados de nosotros, la comunidad. Nosotros somos las ovejas y ellos tienen la gran responsabilidad de pastorearnos, de guiarnos. Desafortunadamente, como mencionaba Jim, este ejemplo, donde quiera, ¿verdad? Ahí crece la cizaña. Dice la palabra de Dios que le preguntaban por qué no arrancamos toda la hierba mala y que crezca solamente lo bueno. Bueno, el plan de Dios es que crezcamos juntos porque nos va a purificar la iglesia, y creo yo, Jim, que en estos momentos ya pues estamos en esta purificación, ¿verdad? O desde toda la iglesia ha venido purificándose poco a poco. Oremos por nuestros pastores, los sacerdotes, no los juzguemos, no los critiquemos, oremos por ellos para que los que no han tenido realmente esa conversión, ese encuentro con Cristo, tengan ese acercamiento al Señor Jesús y cumplan con su misión de pastorearnos. Ahora, también nosotros no solamente podemos echar culpas, tenemos que saber que nosotros tenemos que activarnos a orar por ellos y también a pedir mucho por el Papa, que está tomando estas decisiones tan drásticas, tan tremendas, que misma parte de la iglesia se está poniendo en contra, ¿no?, de él, porque está siendo muy tajante, muy directo. Pero eso es lo que nos pide el Señor, como en las primeras lecturas que hemos leído hoy y en las semanas pasadas. ¿Sí? El Señor nos pide a ser valientes, no a ser mediocres, no a actuar con tibieza, sino sí o no. Tenemos que denunciar, tenemos que trabajar por tumbar lo que no está bien y construir lo que el Señor quiere.
Estoy pensando otra vez, como hace muchas semanas estoy hablando del Monseñor Romero. Tengo aquí un calendario bien lindo que me regaló el Padre Miguel Campos de Nuestra Señora de Guadalupe en Delano. Él me dio este regalo tan bueno, un calendario litúrgico de este año. Y aquí tiene lecturas del Monseñor Romero o también de un cardenal durante su misa de beatificación en agosto de 2017. Y lo que el cardenal lo dijo, casi pensando en la lectura de hoy, ¿cómo llegó este Monseñor a tener un sentido al pueblo? ¿Cómo es que él llegó a ser un arzobispo tan bueno, tan pastor? Así dice el cardenal. ¿Qué pasó en el corazón de Monseñor Romero para dejarse transformar de esa manera por el Espíritu de Dios? Humanamente hablando, no cabe duda que su cercanía con los pobres, en la medida que fue asumiendo responsabilidades pastorales mayores, lo llevó a ver con sus ojos la injusticia que sufrían los campesinos y a constatar con Jesús cuán difícil es que un rico ciego entre en el reino de los cielos. Así parece que la solución para que un obispo sea bueno, para que un arzobispo, un cardenal o un papa sea realmente un pastor adecuado, es que sepa la vida de los pobres, que entienda lo que es la vida normal de muchos millones de gente que no tienen tanto, que tienen poco, pero que tienen valores y tienen derechos humanos. Esto es lo que la Iglesia tiene que defender siempre. En el caso, en la frontera, es otro ejemplo de donde la Iglesia se puede presentar como pastor bueno. Claro, tenemos que estar bien conscientes, hermanos, de que estamos en tiempos difíciles, en que nos hace el llamado el Señor a ser pastores de nuestras propias ovejas, en que es un momento, hermanos, en que tenemos que dejarnos pastorear por nuestros pastores y nosotros a su vez pastorear a nuestro rebaño que a cada quien nos ha dado el Señor. Hermoso ejemplo y palabras de Monseñor Romero. Qué impactante es, ¿no?, que están a punto de canonizarlo. Sin embargo, ha habido un incremento muy grande en estos últimos días de esa gente salvadoreña que viene a sufrir, pero ánimo, hermanos, ánimo, que está a punto usted y todos nosotros de tener otro intercesor más ya canonizado, ya oficialmente santo, y que él que conoce, como decía usted en lo que leía, él que conoce la realidad de los pobres. Es a lo que nos invita el Papa Francisco. Últimamente nos dice, digamos no a la cultura del consumismo. Eso. No es lo mismo, voy a darle $1 a esa persona, a yo ser pobre, a yo dejar de comprar tantas cosas y tratar de experimentar, de ponerme en los zapatos de esa persona. Pero bueno, hermanos, tenemos que continuar y vamos a conectar todo esto. Yo creo que el Evangelio nos habla de lo mismo y vamos a poner atención porque este Evangelio es muy, muy interesante y muy, muy poderoso, igual que todos, ¿no? Se nos hace un llamado muy fuerte. Y este Evangelio está tomado de San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Una vez más nos hablan del buen pastor. Nos dice el Señor que miró a la gente. Fíjese, qué interesante, hermanos. El Señor ve una cosa importante en el descanso, porque sabemos que mismo Dios, al hacer la creación, dice la palabra, descansó. Eso. Hay un valor importante en el descanso. Entonces, el Señor invita a sus apóstoles a que vayan a un lugar apartado para descansar. ¿Por qué? ¿Por qué les pide que vayan a descansar? Porque los apóstoles habían estado trabajando, habían estado yendo para allá y para acá, como usted y yo debemos de estar haciendo llamadas a los congresistas, orando, rezando el rosario para que la situación de estos niños en la frontera ya se resuelva, orando para que el presidente y los congresistas hagan leyes más justas. O sea, hay que hacer algo. Los apóstoles estaban cansados. Usted y yo muchas veces descansamos más de lo que hacemos. Entonces, el Señor mira que hay un valor en el descanso. Sin embargo, la intención de ellos era irse a descansar. Sin embargo, el Señor ve una necesidad más grande que no los dejó descansar. Y miró a la gente, dice el Evangelio, miró a aquellas ovejas sin pastor, perdidas, confundidas, y no pudieron descansar. Se pusieron a trabajar. Jim, ¿qué nos cuenta? Bueno, es exactamente como tú lo has dicho, Sandra. Unas veces pensamos, creemos, queremos descansar un rato y no hacer nada con nadie porque ya estamos como agotados. Estamos ya, por favor, déjeme descansar. Pero en este momento Jesús nos da ejemplo de que al ver la situación que está pasando, no se puede tomar un respiro, un descanso, un break en este momento. Y así Él responde con enseñanza. Y lo interesante es, lo que viene la semana que viene es la lectura de la multiplicación de los panes y el pescado. Pero en esta lectura termina y se puso a enseñarles. Bueno, tenemos la misa entera, pero en dos partes. La enseñanza nos viene en las lecturas bíblicas, luego viene la Eucaristía, que viene la semana que viene para nosotros. Hay que saber que estas dos cosas, la lectura que nos nutre con palabra y el pan de Dios que nos anima por la misma carne y sangre de Jesús. Necesitamos las dos comidas, pero estamos quizás no aprovechando suficiente la enseñanza, estudio bíblico, estudio de reflexión buena por su parte, en dos, estudio en grupo de las lecturas o de otros documentos de la Iglesia, la enseñanza del Papa, algo así. Hay que darnos alimento nosotros y también esperar que la Iglesia nos va a ofrecer algo también. Así es. Yo estoy muy de acuerdo con Jim que tenemos mucho alimento en la Iglesia Católica. Tenemos la Santa Biblia, el pan de vida, que es la Eucaristía, los sacramentos. Tenemos una riqueza tan grande que muchas veces no estamos aprovechando, hermanos. Quisiera volver un poco al sentido del descanso. No es que les digamos que no descansen, porque el descanso es bueno, ya que Dios mismo, como les decía, descansó. Pero hay un descanso que es inútil.
¿verdad? Cuando descansamos por descansar y desperdiciamos tiempo. Hay otro descanso que a mí me parece útil, que es donde Jesús llama a sus discípulos a un lugar apartado a descansar. Eso. Pero en ese descanso se les permitió ver la necesidad del pueblo. Porque también a veces sucede, Jim, a mí me pasa que estamos tan ocupados, que a veces no vemos la necesidad que está aquí a mi alrededor. Quiero hacer cosas allá lejos, pero también hay necesidad cerca de mí, en mi casa, en mi comunidad, en este Valle Central, en mi parroquia. Entonces, cuando usted tome un descanso, bien merecido lo tendrá, hermano. En ese descanso trate de mirar la necesidad que hay. Y cuando termine su pequeño descanso, cuando agarre fuerzas, cuando usted ya haya sentido ese momento de volver a empezar, es porque usted ya miró a dónde lo está llamando el Señor. En ese momento de calma, en esa etapa de calma, vea qué es lo que más ahora el Señor pide, ¿verdad? Dígame, lo veo con ganas de hablar. Una señora me visitó el otro día, esta semana misma, y ella había salido a un retiro, así se fue como Jesús, a alejarse allí en la Santa Teresita, en las montañas allá, en el casa de San Antonio. ¿San Antonio? ¿No? Sí. En el centro de retiros que tenemos aquí en la diócesis de Fresno. En Tres Ríos. Sí. Okay. Había un retiro de silencio, pero regresaron 3 señoras, me han visitado después. Y una tiene tantas ganas ahora, después de pasar una semana sin hablar y estar afuera, de tener un ministerio, y está pensando en lo que el Papa ha dicho en Laudato Si, en la enseñanza acerca de nuestro cuidado de nuestra casa común. Ella quiere comprometerse en enseñar al pueblo de la diócesis, a las parroquias y a los que quieran, una enseñanza. Ojalá que Patty pueda hacer esto. Por favor, termina el programa. Claro que sí, hermanos. Pues yo quiero terminar con una frase que escuché y que me impactó mucho, y dice: yo prefiero morir cansado y no oxidado. O sea, tenemos todo para hacer cosas, hermanos. Pongámonos a trabajar, pongamos a trabajar los dones y los talentos que tenemos. Descansaremos por una eternidad cuando nos muramos. Así es de que esa es la invitación. Dios los bendiga.